Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa Luz de Cristo. En esta época tan especial en que estamos dentro de la iglesia en el tiempo ordinario. Ya cerca de finalizar el ciclo litúrgico, hermana. Bienvenida. Gracias, hermano. Hermanos, buenas tardes. Que nos escuchan en cada uno de sus hogares, en la comunidad de su hogar y en compañía de la familia. Tengan muy buenas tardes. Bienvenidos, hermanos, nuevamente y un saludo para todos, agradeciendo esa sintonía fiel de cada uno de ustedes a este programa. Y vamos a iniciar diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este día, Señor, te damos gracias porque nos has concedido un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos has concedido estar con nuestros seres queridos, poderlos ver, poderlos abrazar, poder decirles que les queremos, que les amamos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, porque has puesto el alimento en la mesa de nuestro hogar. Y, Señor, te agradecemos también que nos des esa oportunidad también de compartir lo que tú nos has dado en la administración con el hermano que no tiene. Te pedimos, Señor, en una forma especial, por todos los hermanos que están enfermos y que no pueden llegar a visitarte a tu templo, no pueden llegar ante ti, ante el Santísimo Sacramento del altar. Tu Señor conoces los deseos y los dolores de cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos concedas la paz, la tranquilidad y nos acogemos, Señor, a tu divina misericordia. En este día, Señor, te agradecemos porque permites que lleguemos al ocaso de este día, alabándote y glorificándote. Gracias, Señor. Alabado y glorificado seas hoy, mañana y siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado y concebida. concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en un día muy especial, una semana más, donde nuevamente vamos a hablar del Señor. Y hoy pues les tenemos preparado algo especial con una catequesis que lleva por título Valorar lo que se tiene es profético. Sí, así es el título de nuestra catequesis, que va mucho con aquellas palabras que siempre las estamos recordando, ¿verdad? Que es el que no se sabe lo que se tiene hasta que se ve perdido. Sí. Entonces vamos a ir encajando este título en la medida en que vayamos desarrollando la catequesis, ¿verdad? Y vayamos pues transmitiéndoles la historia de nuestra salvación. Esta vez a partir de, pues, de Josué, ¿verdad? Recordemos que nuestra catequesis, la última que tuvimos, que hablábamos de Moisés, pues recordemos que Moisés no entra a la tierra prometida, sin embargo fue una promesa, pero aquí también hay una gran enseñanza, ¿verdad? El Señor le prometió la tierra prometida y no lo deja entrar, pero no lo deja entrar a una tierra de ceniza y de sayal, a una tierra puramente material.
temporal, sino que Moisés entra a la tierra celestial, a la ciudad definitiva, a la ciudad santa. Entonces, el que Moisés no entre no significa que pues un castigo, como muchos historiadores creen que Dios castigó a Moisés. Hombre, si castiga a Moisés, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Claro. Pero tenemos que No, tomar en cuenta que Dios, nuestro Padre, no es un Dios castigador. no, no, pero sí quiere un pueblo fiel. Quiere a sus hijos fieles en los caminos de él. Entonces, bueno, muere Moisés, muere a la edad de 120 años y para ello él ya también tiene a quien confiarle toda esa tarea que el Señor le puso en hombros a Moisés, que es su fiel servidor Josué. Josué es el que sí logra llevar al pueblo de Israel a esa tierra que emana leche y miel, a la tierra prometida, que es toda la región de Canaán, Jericó específicamente. Eh, Recordemos que Josué tiene una fe grandísima y se deja aconsejar por todo lo que el Señor le dice. Ellos logran derribar las murallas de ese pueblo, pues haciendo todo lo que el Señor le dice. Esas 7 vueltas que el ejército da y en la séptima vuelta, pues hacen rugir las trompetas, todo lo que, los cuernos, todo lo que tenían, y las murallas se derrumban. Conquistan esa ciudad y el pueblo realmente vive un tiempo de paz, de mucha prosperidad, de mucha tranquilidad. Pero eh, a la, en los últimos días de Josué, eh, Josué hace que el pueblo vuelva, bueno, les habla al pueblo y antes de morir, Josué ve que ese pueblo vuelve a ratificar el pacto que anteriormente se había establecido. El pueblo de Israel ratifica el pacto y pues Josué muere. Pero para siempre llevar el pueblo por los caminos de Dios, surgen entre las tribus lo que son los ancianos. De cada tribu de ancianos que tienen la encomienda de pues liderar ese consejo, esa guía para que el pueblo siempre vaya por los caminos que el Señor los quiere tener. Pero el pueblo vuelve a caer en fidelidad una y otra vez. Entonces, va surgiendo, eh, el Señor hace surgir nuevamente entre el pueblo lo que vamos a conocer como los jueces. Los jueces. Los jueces son 14, que serán Otniel, estos de una tribu. Por ejemplo, Otniel es de la tribu de Judá. Ehud de la tribu de Benjamín, Sangar, Débora con Barak. También ella es de la tribu de Efraín, Barak será de la tribu de Neftali. Gedeón, Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Sansón es un juez. Y el último profeta, el último juez, pero que también se elevará a la categoría de profeta, será el profeta Samuel. Entonces, los ancianos ven en Samuel un gran profeta, ha destacado mucho, pero ven también que sus hijos son totalmente diferentes a ese profeta que está surgiendo. ¿Sí? Que Samuel es como el puente entre los jueces y los profetas. Es el primer profeta, pero él surgió como juez. Entonces, los hijos de Samuel no son tan fieles servidores del Señor. Entonces, los ancianos ven esto y le dicen a Samuel que él no puede darles ese legado a sus hijos. Y como ellos han visto
otras naciones que tienen reyes y que les va bien, pues hay mucha autoridad, prosperidad, conquistan otros pueblos. Entonces ya ahí empiezan a querer, pues también ser un pueblo muy guerrero. Y entonces Samuel cree que los ancianos le piden a Samuel que hable con el Señor y que les dé un rey, les suscite un rey entre el pueblo. Entonces Samuel cree que es a él al que lo están rechazando. Habla con el Señor y el Señor le dice que realmente no es a él al que están rechazando, ¿sí? No es a él. Y le dice que es a él, al Señor. No es a ti a quien te rechazan, Samuel, es a mí, que no me quieren tener como rey. Pero yo les haré suscitar ese rey. Y el Señor ya le dice todas las implicaciones que tendrán los súbditos del rey. El derecho de sus propiedades, de su ganado, del tiempo de ellos, de el rey puede hacer con su familia, pues un poco lo que le venga en gana, ¿verdad? Y ellos tienen que pagar ese alto precio porque quieren un rey muy humano, porque es al Señor a quien están rechazando. Entonces con esto ya se va pues configurando la figura del primer rey que va a tener poder un rey, que será el profeta Saúl. Saúl, el profeta Samuel lo unge de una manera muy particular, ¿verdad? Y, y Saúl va a gobernar en principio pues con mucha eh, satisfacción para los conciudadanos, pero va a cometer dos grandes errores. El primero será que ofrece un holocausto al Señor sin presencia de Samuel. Él entra en impaciencia al ver que Samuel no, no llega y el sacrificio lo hace. Esto irrita mucho al Señor. Y el segundo gran error que va a cometer el rey Saúl es que el Señor le ordena a Saúl que extermine totalmente y sin quedarse nada para él al ejército de Amibalec, Amelec. Amelec. Eh, Saúl gana la batalla, pero se queda con una parte del botín. Se queda con una parte del botín y no hace pasar por espada a todo el ejército de Amalek, sino que pues, les perdona la vida porque ya obtuvo la victoria, tiene un botín bastante de beneficio para su ejército, enriquecedor, y esto vuelve a irritar al Señor, porque no fue eso lo que le pidió. Esto el Señor se lo transmite al profeta Samuel y le dice que ya no verá a Saúl como el rey del pueblo de Israel. Bueno, por ahí también está surgiendo la figura de David, que nadie se lo espera como rey, ¿verdad? Porque ya conocemos la historia de cómo fue eh, este personaje, David, hijo de Jesé, eh, es, cobra bastante popularidad entre ellos al derribar al gran gigante de Goliat. Ahí es cuando cobra cierta popularidad. Pero recordemos cómo es que el profeta Samuel va a ungirlo, ¿verdad? El Señor lo manda a la casa de Jesé, él va conociendo a sus hijos y cree que es este, y el Señor le dice que no, cree que es este otro, y tampoco, hasta que esperan al hijo menor, al pastor, que no pintaba gran cosa, ¿no?
y menos como para ungirlo como rey. Pero Samuel escucha las palabras del Señor y le dice que este es el que el Señor quiere como rey. Él es el que tiene un corazón noble como el Señor busca para guiar a su pueblo. Samuel lo unge, ¿sí? Y pues con David se va a establecer una nueva alianza, ¿verdad? Y esto lo veíamos en aquella parte del cuadro de la historia de la salvación, donde David recibe la alianza de la promesa del trono, el trono de David. Ese será el signo. Aquí con David se cobra esta alianza davídica. David va a tener también muchas infidelidades, y una de ellas, ya sabemos, esa gran infidelidad de tomar la esposa de uno de sus guerreros más fieles, más fervientes, y al que David va a provocar que se le dé muerte para que no entrar en un problema mayor. Sin embargo, el mandarle a dar muerte es otro problema mucho peor. A mitad del reino de David va surgiendo un profeta importante también, que es el profeta Natán. Ya con este nombre aquí recordamos que es Natán quien le hace ver, quien le remuerde la conciencia de ese gran pecado que David ha cometido. Y le dice que, pues, que le cuenta una historia, que un pastor muy rico tenía muchas ovejitas y un pastor pobre solo tenía una. Llegó un amigo a visitarlo y en lugar de darle muerte a una de sus ovejitas para darle de comer, viene y roba a la del pastor pobre. David anda furioso porque no puede creer esa injusticia. Y el profeta Natán le dice, ese eres tú. Hermano, es que muchas veces podemos estar también en ese papel de David cuando juzgamos alguna injusticia y nosotros quizá en algún momento también estamos provocando o ejerciendo una injusticia sobre alguien y el papel de juez nos sale pues espontáneamente ante ver una injusticia que comete otro, pero no vemos nuestra propia injusticia. Sí, no, y ahí, hermana, es importante nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿verdad? La importancia del Espíritu Santo. Si nosotros, si en nosotros está el Espíritu Santo, y una persona que está en gracia, tiene el Espíritu Santo, no va a realizar señalamientos, no va a juzgar, sino que va a hacer eh, tal vez, digamos, una crítica constructiva, una crítica va a ser objetivo en sus comentarios. Sí, sencillamente, pues quizá aquí el antídoto es no juzgar. Sí, sí. No, y la verdad, pues que ante esa situación, pues David, ahí es donde dio origen al salmo, ¿verdad? Sí, sí, muchos Al- salmos de David son de sí, gran arrepentimiento. Bueno, David va a ser un hombre arrepentido. Yo creo que en eso tenemos que aprender mucho. Comete un error, comete un pecado, pero también es un hombre arrepentido. Y eso es de gran valía, nos tiene que ayudar mucho también ese sacrificio, esa oración, ese pedirle al Señor que le perdonara. Yo creo que en David también encontramos un gran camino de comunicación con el Señor ante un pecado. sí. Bueno, hermanos, el tiempo se va volando. Ya en esta catequesis de valorar lo que se tiene es profético, estamos ya casi a final de este primer segmento con este tema muy, muy interesante, hablando de estos personajes que en su momento pues fueron
elegidos por Dios, ¿verdad? Y que nos han dejado Vamos. una enseñanza. Los invitamos, hermanos, a que nos acompañen en el segundo segmento. En un momento regresamos. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe cristiano-católica. Gracias porque su aporte ha sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse con nosotros al teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre, luz de Cristo, iluminando tu vida, iluminando tu vida. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Continuamos. Hermanos, bienvenidos a este segmento que es el segundo de los 3 de este programa Luz de Cristo. Agradecemos a ustedes la sintonía y esa fidelidad constante. Y en este segundo segmento vamos a tocar el tema de los reyes, ¿ya? Vamos a continuar. A continuar con esta catequesis, pero haciendo mención a los reyes, y porque en el primer segmento se habló de los jueces, y ahora pues de los reyes y esa división que se llegó a dar. En el reino, sí, en el reino, y esa división que va a surgir, donde el reino de Israel se va a dividir entre el reino del norte y el reino del sur, con la tribu de Judá. Entonces, nos habíamos quedado que el rey David, pues, muere siendo fiel al Señor. David va a tener, pues, muchas victorias, y una de ellas es el haber conquistado Jerusalén como capital del reino. Entonces, David tiene a su hijo Salomón, que es el hijo que le nació de esa relación de pecado entre Betsabé y David. Entonces, de esa relación nace Salomón. Salomón es un personaje muy particular en la historia de la salvación, porque es un rey que inicia muy bien. De hecho, Salomón es el que le va a dar todo el esplendor a Israel. Con Salomón, pues va a ser la época de oro, de poderío, de gloria, de paz también. Y Salomón va a ser admirado por muchos reyes de los pueblos vecinos. Recordemos la visita que le hace la reina de Saba a Salomón, una visita también bastante irregular. Pero bueno, eso es motivo de otro programa. Pero Salomón es admirado por su sabiduría. Sobre todo Por su sabiduría. Pero lastimosamente Salomón va al final de sus días, no va a ser como su padre, David, sino que Salomón va a caer en infidelidad, en apostasía, porque él va a tener un harem, que es donde estaban todas las esposas, las concubinas del rey. Va a tener un número inimaginable de concubinas y esposas, y esto lo va a hacer caer en idolatría ante los dioses que tenían por Dios a ciertas mujeres con las que él quería, ¿verdad? Entonces, Salomón cae en infidelidad y les hace construir también altares alrededor de Jerusalén, en donde estaba la capital, donde estaba el templo, que fue construido por el propio Salomón.
en Jerusalén. Sin embargo, él le hace construir altares a los dioses paganos de las mujeres que vivían con él. Entonces, con Salomón termina un reino bastante debilitado y bastante dividido, porque su hijo, Roboam, compartía mucho de estas cosas de su padre. Sin embargo, existía otro personaje de la tribu de Efraín, Jeroboam, que no lo compartía, no compartía eso. Entonces, ahí ya empiezan a surgir divisiones. Al morir Salomón, el reino queda dividido entre su hijo, que es Roboam, que va a ser el reino del sur, que prácticamente será la tribu de Judá, y el reino del norte. Lo va a llevar Jeroboam. El reino del norte quiso separarse del reino del sur porque pues veía mucha perversidad. Pero al final, estos fueron tan perversos, o peor, que del reino que se querían desentender. Con lo cual, la cosa fue a peor. Ahora el reino del pueblo de Dios ha quedado dividido, desgarrado, no solo por los enemigos, enemigos de los pueblos vecinos, sino que por los enemigos internos. O sea, entre hermanos se veían como enemigos. Y eso era la peor división. Bueno, los vecinos ya se sabía que se tenían por enemigos, pero tener un enemigo interno, eso es desgastante y devastador. Y lo vamos a ver más adelante. Pero ante esa perversión que va teniendo el pueblo de Israel, el Señor vuelve a suscitar personajes. Y en este caso van a ser profetas con voz más fuerte, ya no solo con la de Samuel, con la de Natán, sino que profetas con mayor fuerza. Y aquí va a surgir el profeta por excelencia, el profeta padre de todos los profetas, que será el profeta Elías. ¿Sí? Recordemos que la Biblia hace dos divisiones entre los profetas, que son profetas mayores y profetas menores. Entonces, entre los profetas mayores vamos a tener que la división más que todo es por el grosor del libro que escribieron. El profeta Elías no escribe ni un solo libro. De él no se va a encontrar un libro escrito en la Biblia. Pero sí, la profética que hace, lo podemos encontrar en Primera y Segunda de Reyes, en Crónicas también. Pero la división se hace por los libros, por los profetas que sí escribieron. Y entre los profetas mayores tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Baruch va un poco entre los profetas mayores. Algunos lo incluyen a él. Y entre los profetas menores tenemos a Oseas, que Oseas va a decir siempre que el amor inquebrantable de Dios, el amor de Dios para su pueblo será inquebrantable y estará llamando siempre al arrepentimiento y a la fidelidad que el pueblo le debe al Señor. Luego tenemos al profeta menor Joel, y él dice que el juicio de Dios es inminente, pero también la promesa de su restauración y el derramamiento del Espíritu Santo. En Amós, él nos dice que la condena de la injusticia social, el llamado, es motivo de llamado al arrepentimiento y a la esperanza de esa restauración. Abdías dice que el juicio divino sobre Edom y la promesa de restauración es inminente para el pueblo de Israel. Jonás, el profeta Jonás, nos dice que la misericordia de Dios hacia los arrepentidos, incluso hacia los enemigos de Israel, es lo que espera el Señor. Jonás, Nahum, nos dice que la
anunciación de la destrucción de Nínive y el consuelo, pero dará consuelo también para el pueblo de Judá. En Habacuc, Habacuc pregunta sobre el sufrimiento, pero también sobre la confianza en la justicia y el poder soberano de Dios. Sofonías, el juicio de Dios sobre Judá y las naciones y la promesa siempre de la restauración y con él el gozo de su pueblo. Ageo, un profeta muy importante a finales de pues, la llegada del Mesías, el llamado a reconstruir el templo de Dios y la promesa de su presencia. Ahí se encontrará la bendición. Zacarías, las visiones proféticas, el llamado al arrepentimiento y a la promesa de la venida del Mesías. Malaquías, la condena de la corrupción religiosa y moral. Él condena esa corrupción. Pero también nos llama a la promesa del advenimiento de Elías y el día del juicio de Dios. Entonces vemos en estos profetas menores que aunque escribieron poco, siempre hablaban de un juicio. Algunos hablan de ese pecado de la injusticia social, que lo vamos a ver al final. Pero también habla que estamos en las manos de un Dios misericordioso y que cuando ve nuestro arrepentimiento, esto Él no lo ignora, sino que lo acoge, lo abraza y es donde el pueblo puede volver a resurgir. Bien, entonces estos son los profetas que llevarán, serán como esa conciencia que el pueblo no quiere escuchar, pero sin embargo los tendrán que escuchar. Los profetas, ¿cuándo surgen? Cuando hay reino. Antes no hay profetas. El profeta surge con el reino. Y vamos a ver cómo el profeta, nuestro último profeta, que tampoco escribirá nada, será Juan el Bautista. Ya nos vamos acercando, ¿verdad?, al advenimiento, a la venida del Mesías, que serán estos profetas los que también van a anunciar, van a gritar que se acerca ese rey, el rey que se sentará en el trono de David, está por venir. Bueno, entonces ya hemos visto que el reino está dividido, reino del norte, reino del sur. El reino está tan dividido que vuelve a caer en esclavitud. ¿Cómo? Pues el reino del norte cae en manos de los asirios, el del norte. Sin embargo, el reino del sur, que se logra mantener todavía con la acechanza de los pueblos enemigos, de los reinos enemigos, sin embargo, cae ante un gran enemigo, que va a ser el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ahí cae el reino del sur, la tribu de Judá, y empiezan a haber deportaciones bastante masivas. Sin embargo, hay unos pocos que no son motivo de deportación, que son unos campesinos de una región sencilla, y esta región va a ser Galilea, que sobre ellos va a profetizar el profeta Isaías, y para ellos dirá: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitan en sombra de muerte les ha brillado una gran luz, porque un niño os ha nacido. Qué digo, hermano, que en medio de tanta adversidad, de tantas cosas muy sanguinarias, porque el exilio fue muy sanguinario, no solo propiamente en el reino del sur, sino que también en el camino, de camino hacia el exilio, esto es también muy sanguinario. Pero en medio de todo esto hay una esperanza. Sí, y cómo podemos ver nosotros lo que usted mencionaba, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, es infinita. Y Él, al ver
verdaderamente ese arrepentimiento, Él pues no lo deja pasar de largo. Usted lo mencionaba, no lo ignora, No, no lo ignora. lo espera. Entonces, Él, mire que estos personajes que hemos mencionado tuvieron una vida de pecado, pero que tuvieron Sí, un arrepentimiento. sí. Y Dios en su infinita misericordia, pues, los escuchó y los perdonó. Entonces, hermanos, gracias por estar en sintonía en este programa y en este segundo segmento. El tiempo se va rapidísimo y les solicitamos, por favor, que nos acompañen en el último segmento de este programa. En un momento regresamos. En la luz de Cristo yo la haré brillar. Es la luz de Cristo yo la haré brillar. Es la luz de Cristo yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiana. Yo la haré brillar, soy cristiana letal. Yo la haré brillar, soy cristiana letal. Yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe cristiano-católica. Gracias porque su aporte ha sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse con nosotros al teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre, luz de Cristo, iluminando tu vida, iluminando tu vida. El sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Continuamos. Hermanos, continuamos con su programa Luz de Cristo en esta catequesis tan especial de hoy. Y ya en el primer y segundo segmento hemos hablado de diferentes personajes y hoy vamos a hablar dentro de esta catequesis sobre Babilonia, ¿verdad? Sí. Todo lo que conocemos sobre Babilonia y lo que aconteció. Y para ello, pues le dejamos la palabra a nuestra hermana Dina para que nos comente sobre Babilonia. Sí, entonces con esta deportación que va a tener el pueblo de Israel hacia Babilonia, encontramos que el pueblo de Israel no será totalmente destruido, como en el diluvio. El Señor no destruyó toda la humanidad, sino que dejó un resto que vivía en fidelidad. Esto es muy importante porque cuando nos adentremos, que no será en este programa, sino que en el próximo, si Dios lo permite, vamos a encontrar siempre habrá un resto que va a vivir en fidelidad del Señor. Y por ese resto, el Señor va a atender sus peticiones. Va a haber el arrepentimiento de los que verdaderamente quieren volver a sus caminos. Entonces, Dios va a preservar siempre un resto, para que la humanidad tenga un nuevo comienzo. Recordemos con esto, cuando estaba yo preparando esta catequesis, recordaba que el Salmo 126, que cuando lo escuchamos en la misa, porque muchas veces
se lee este salmo, yo me imagino al pueblo de Israel caminando hacia su propia condena, hacia el exilio, ¿verdad? Y dice, al ir iban llorando, llevando las semillas, al volver, vuelven cantando, trayendo las gavillas. O sea, en ningún momento el pueblo pierde la esperanza. ¿Sí? Ha perdido al Señor por sus mismos, por su manera de actuar, por la pérdida de la memoria y recordar todas las hazañas que el Señor hizo por su pueblo. Pero hay una esperanza que siempre va a estar en sus corazones. Nosotros hemos perdido al Señor, pero el Señor no nos ha perdido a nosotros. Y eso también es motivo de esperanza. Que aunque nos encontremos, sintamos que el Señor, ¿dónde estás? Que el Señor nos ha abandonado. El Señor ahí está. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Hay una esperanza donde Israel vuelva a estar con el único rey que los va a tener, los va a tener en unidad. Ese único rey de la estirpe de David. Sigue esa esperanza. Aunque Israel haya sido la esposa infiel, pero sus pecados, aunque han sido muchos, los pecados, aunque han sido muchos, les serán perdonados. Bien, entonces ya habíamos dicho que el rey de Babilonia era Nabucodonosor. Este rey pues era a un principio bastante cruel, pero luego a través de los profetas que van a ir surgiendo, el rey será menos severo con el pueblo de Israel. Pero luego le va a suceder al trono su hijo, que es Baltasar. Y ahí se van a suscitar, pues, o van a seguir otros profetas, pero también este imperio babilónico, que tiene otros enemigos, ¿verdad? Otros reyes enemigos del imperio babilónico, va a caer ante un rey conquistador, que se le da por nombre Ciro el Grande. Va a ser es un rey conquistador para todos los reinos, excepto para el pueblo de Israel. Porque Ciro, para el pueblo de Israel, va a ser un libertador. Ciro concede a los judíos volver a Jerusalén para que lo puedan reconstruir, para que puedan volver al segundo templo, nos va a decir la historia, cuando se reconstruye el segundo templo, que lo vuelven a hacer los judíos, ¿verdad? En Jerusalén, es porque Ciro ha sido muy benéfico con ellos. Y para ello tenemos lo que el Señor le dijo a Ciro. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él, y suba a Jerusalén en Judá para construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Esto lo leemos en Esdras capítulo 1, versículos 2. Entonces, Ciro va a ser un rey libertador. No solo les concede volver a su ciudad, que va a ser Jerusalén, sino que no solo también les ayudará a reconstruir ese templo, que se le dará pues el segundo templo. Muchos judíos se van a quedar en Babilonia porque han perdido la esperanza, porque creen que eso es imposible de reconstruir, porque la ciudad ha quedado totalmente devastada. Sin embargo, muchos se van, pero en el camino se van quedando algunos en los pueblos que van conociendo y que les cautiva la cultura, se van quedando. Y estos van a ser los que la Escritura nos lo va a señalar como
los judíos de la diáspora, que son los que se van quedando de camino de regreso a Jerusalén, cuando ya vienen del exilio, cuando ya vienen de una, nuevamente de una esclavitud, pues sorpresiva, porque la de Egipto no fue una esclavitud sorpresiva, sino que poco a poco ellos fueron cayendo en esclavitud. Recordemos que ellos llegan a Egipto por hambre, ¿verdad? José era el administrador, ven que ahí todo es prosperidad bajo la administración de José. José muere y pasa mucho tiempo, van a vivir alrededor de 300 años, y ya los faraones no recuerdan a José y ven cómo el pueblo hebreo pues, es próspero. Y ahí es donde empieza la esclavitud, poco a poco. Aquí no. Aquí la esclavitud les sorprende a consecuencia de una de las infidelidades que una y otra vez cometen con el pacto del Señor. Pues bueno, estos son los judíos de la diáspora, ¿verdad? Que se van quedando, que no creen que Jerusalén vaya a poder ser reconstruida. Pero aquí, con los judíos que logran llegar a Jerusalén y empiezan la reconstrucción del templo, que va a ser la prioridad, surge una figura importante que va a ser Zorobabel. Zorobabel se va a convertir en el gobernador de Israel desde Babilonia. ¿Sí? Desde Babilonia, donde el rey es Ciro. Y va a liderar la construcción de ese segundo templo. Zorobabel les va a imprimir la esperanza en que ese Dios va a volver a habitar en ese templo. Cuando muere Ciro el Grande, rey de Persia, los judíos vuelven a entrar en problemas muy humillantes, que es el que al nuevo rey que va a ser en ese entonces Artajerjes, ¿sí? Que lo podemos leer en Crónicas, influenciado por los enemigos siempre del pueblo de Israel y también los enemigos internos, en este caso van a ser los samaritanos, empiezan a decirle a este rey, a Artajerjes, que los judíos están construyendo las murallas para volver a entrar en rebeldía contra el rey, porque de alguna manera estaban atados a Babilonia. Artajerjes ve que esto es cierto, están reconstruyendo las murallas y lo que hace es paralizar todo el trabajo que los judíos están haciendo. Esto crea una situación muy difícil porque el templo es su orgullo y ante esto los israelitas se sienten humillados. Pasarán muchos años para que el templo vuelva a activarse en ser reconstruido. Será con el rey Darío que va a permitir el inicio de estas obras, pero entre la paralización de estas obras y cuando el rey Darío llega pues, a ejercer el mando, los judíos prosperan. Ya serán sus casas las que reconstruyen, la ciudad, excepto el templo y las murallas. Entonces ya los judíos pues son más prósperos, también económicamente, ya son más prósperos. Y aquí surge un profeta muy importante, que va a ser el profeta Ageo. Y el profeta Ageo les habla con duras palabras. Esto dice el Señor: subid al templo, traed madera, reconstruir el templo, que yo me complaceré en él y seré glorificado en ese templo. Esto dice el Señor. Esto se lo dice al profeta Ageo. ¿Por qué se lo dice? Porque el rey Darío da el permiso para que la obra siga en construcción,
Pero los judíos, especialmente los judíos ricos, ya no le es tan importante el templo. Para ellos, el señor dinero está cobrando mayor importancia. Pero Ageo, el profeta, les vuelve a hablar y les hace entrar en esa conciencia. Aquí surge también otro profeta, que será el profeta Esdras. Este profeta gozaba del favor del rey Darío. ¿Sí? Y esto favoreció mucho para que todos los trabajos de ese templo fueran inmediatos y fueran reconstruidos. Y el templo logra reconstruirse en el menor tiempo de lo que ellos habían previsto, ¿verdad? Pero, como dijimos, el pueblo ya no es tan idolátrico, ya no va a ser ese el problema del pueblo de Israel. Ahora será otro. Se termina de construir y celebran su primera Pascua con una alegría inmensa porque lo están celebrando en la casa del Señor, sin el arca de la alianza, pero ya tienen el templo. Y como dijimos, los judíos volverán a caer en infidelidad, ¿sí? Casándose con mujeres de otros pueblos. Y esto va a hacer que el profeta Esdras se los esté recalcando una y otra vez, ¿sí? Este profeta va a ser va a ser un líder moral, recordándoles cómo es que el Señor les quiere en los caminos sin mezclarse con los otros pueblos. Él les va a recordar la ley, va a editar las escrituras hebreas, convirtiéndose en esta edición que este profeta hace de manera oficial la primera versión de la Torá, ¿sí? Es el Pentateuco, los 5 primeros libros del pueblo de Israel. Hermanos, qué interesante, el tiempo se nos ha ido, pero esperamos que nos haya quedado una gran enseñanza sobre todos estos personajes de los que hemos comentado el día de hoy. Y en un momento muy especial, pues vamos a dar final a este programa. Decimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de podernos dirigir a todos nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, y que en nosotros, Señor, quede siempre esa misión de poder alabarte, de poder adorarte y de divulgar por todo el mundo tu evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, hermanos. Cuando pierda el miedo, te diré que te quiero. Te daré un abrazo de esos que no vas a olvidar. Cuando pierda el miedo, te pediré perdón por todos los besos que no te supe dar. Va pasando el tiempo, voy buscando la felicidad, sin nada que me sacie desde que me perdí en tu mirar. Contigo toco el cielo y voy por encima del mar, hacia tus brazos abiertos, esperando a que me deje amar. Cuando pierda el miedo, te diré que te quiero. Te daré un abrazo de esos que no vas a olvidar. Cuando pierda el miedo, te pediré perdón por todos los besos que no te supe dar. Somos horizontes donde se unen el cielo y el mar. Tenemos
quiero y los miedos se esfumarán.